Vamos a ver un nuevo sistema de fuerzas y hacemos un repaso del sistema de fuerzas que ya vimos. Habíamos visto dentro de los sistemas de fuerzas, primero el sistema de fuerzas colineales. Los sistemas de fuerzas colineales es cuando tenemos un objeto y tenemos las fuerzas que están tirando en una sola dirección. Por ejemplo, tenemos un objeto acá y todas estas fuerzas estarían todas en una misma línea o en una misma dirección. Entonces lo resolvíamos poniendo una fuerza a continuación de la otra. Después aparecieron fuerzas que estaban en distintas direcciones. Teníamos un cuerpo, que es el sistema de fuerzas concurrentes. Teníamos un objeto y teníamos distintas fuerzas en distintas direcciones. Cada fuerza tenía su propio sentido, su propia dirección, es decir, sus ángulos, y resolvíamos por el método del paralelogramo o por el método de la poligonal. Ahora vamos a ver un tema nuevo que es el sistema de fuerzas paralelas, que es cuando tenemos, por ejemplo, una barra y tenemos dos fuerzas paralelas que están tirando de esa barra. Una fuerza y otra fuerza. Al ser las fuerzas distintas, pero están paralelas, es como tener un carro acá atrás y dos caballos tirando de esas barras. Los dos van a tirar para adelante, pero uno quizá lo hace con más fuerza que el otro. Entonces, ¿para qué lado va a ser? ¿Para qué lado se va a inclinar? Eso es lo que vamos a ver. El tema ahora es qué pasa cuando hay fuerzas paralelas, que pueden estar las dos con el mismo sentido, pueden estar con un sentido contrario, o sea, una tira para arriba y otra tira para abajo, las dos tiran para arriba, pero siempre paralelas. En el sistema de fuerzas paralelas vamos a hacer de cuenta que este palito es una barra y tenemos dos fuerzas. Siempre se estudian de dos fuerzas, con dos fuerzas y las dos paralelas. Paralelas quiere decir que las direcciones tienen la misma dirección, o sea, las direcciones son paralelas, pero pueden tener las fuerzas este sentido o pueden tener un sentido inverso, o sea, pueden estar puestas de esta manera, las dos para arriba y una para abajo, pero siempre con direcciones paralelas. Entonces, lo que vamos a analizar es qué pasa con este palito si yo tengo una fuerza, por ejemplo, una más grande y una más chica. Se entiende que cuando es así, esta que es más grande, que tira más fuerte, lo que va a hacer es arrastrar la barra, la va a ir girando en esta forma. O sea, la más chiquita se va a quedar, pero la más grande es como que tira con más fuerza. La va a ir torciendo a la barra. Entonces, ¿cuál sería el valor de la resultante que yo necesito? ¿Dónde tendría que estar para eliminar estas dos y decir que la barra sola
se mueve como si tuviese esas dos. Eso es lo que vamos a hacer. Las paralelas, los sistemas de fuerzas paralelas tienen direcciones paralelas que yo tengo que ir viendo cómo se pueden, dónde va a quedar la resultante y dónde va a quedar también la equilibrante. La equilibrante es la que vaya a dejar el sistema quieto. Vamos a hacerlo con dos fósforos, que es mucho más fácil. Cada uno de estos fósforos es una fuerza. Son dos fuerzas paralelas y la cabecita roja es el sentido de esta fuerza. Si esta fuerza es mayor que esta, se entiende que esta va a tirar con mayor intensidad de este lado de la barra que de este. Ahora, ¿dónde va? ¿Cómo se resuelve este? ¿Por dónde va a pasar la resultante? Que eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Cómo hacemos para reemplazar estas dos fuerzas por una sola? Entonces, el método es el siguiente. Yo una de esas fuerzas, que es esta, por ejemplo, la tomo y la pongo de este lado, encima de la otra. O sea, hagan de cuenta que en este pedacito de acá yo tengo la fuerza que la pasé acá. Y hago lo mismo con esta, la pongo de este lado, pero aparte de cruzarla, porque esta estaba más o menos hasta acá, la doy vuelta. Entonces, la primera la pasé para acá y la di vuelta. Y la otra la pasé directamente para acá. Lo que hago es cruzarlas y una la invierto. Desde esta punta a esta punta trazo una línea. Es como si fuese una línea recta de esta forma. Esa línea, si la hago punteada, va a cortar a la barra más o menos por acá. Esa sería la posición de la resultante. Por ahí va a pasar la resultante. Y la resultante, R, va a ser la fuerza 1 más la fuerza 2, porque las dos estaban para abajo en este caso. La equilibrante va a ser con la misma intensidad que la resultante, pero para el lado contrario. En este caso es para el lado contrario. Los datos, los resultados que se tienen que dar en este problema son dos. El valor de R, que va a tener una medida con su unidad, que por ejemplo pueden ser Newton, un valor que va a ser la suma de estos dos, y la distancia que hay desde una fuerza hasta acá. O sea, esta distancia hay que medirla para decir que la R está a tantos metros, R está a X metros de la fuerza esta, que yo puedo decir, esta era F1. Y de la misma manera, la E, el valor de la E, va a ser igual al valor de la R y va a estar también dada la misma distancia. Lo vamos a ver con un ejemplo sin palitos.
Supongamos que tenemos una barra, una distancia que hay entre dos fuerzas que están a 5 metros. Esto tiene 5 metros. ¿Qué significa? Que en el renglón de la hoja yo dibujo un segmento que tiene 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Lo que uso es una escala de distancia, de longitud, que es 1 metro por centímetro. Entonces, si esta distancia son 5 metros, son 5 centímetros. Y supongamos que nos dan dos fuerzas, una F1 que vale 20 newton y una F2 que vale 30 newton. Entonces voy a necesitar una escala de fuerzas, como hacemos en todos los ejercicios. La escala de fuerza la voy a hacer de 10 newton por centímetro. Las dos fuerzas van a tener igual dirección. En este caso, ¿qué significa? Que las dos van a ir para abajo. Voy a dibujar la F1, que vale 20 newton en una escala de 10, ya sabemos que son 2 centímetros. Esta va a ser mi F1, hay que acordarse de hacerle la rayita. Este es F1 y dibujo la F2, que vale 30 newton. Esta es la F2. Con esto estoy dibujando los datos del problema. Lo que a mí me dan es la distancia que hay entre las dos fuerzas y las dos fuerzas. Utilizando la escala de longitud y utilizando la escala de fuerza, yo tengo el diagrama de fuerzas. Ahora vamos a encontrar la resultante. Para encontrar la resultante, lo que hago es cruzar primero las dos fuerzas. La F1 la cruzo para acá y la F2 la cruzo para acá. Vamos a cruzar la F2, o sea, va a tener, la F2 sabemos que vale 30. Entonces, la dibujo de este lado. Esta que estoy haciendo en rojo sería la prima, la F2', porque la trasladé. Y de este lado cruzo la F1, la paso para acá, pero una de las dos la doy vuelta, la paso para arriba, o sea, tengo F1 que vale 20 newton para abajo, pero la dibujo para arriba. Es indistinto que yo haya hecho con F1 pasarla para arriba o pasar F2 para arriba y poner F1 acá abajo. La distancia que se produce o el segmento que podemos lograr cuando unimos los dos sentidos de las dos fuerzas, esta sería mi F1'. Es F1 subida, F2 la dejo abajo. Esta distancia, este segmento, me determina un punto. En ese punto es donde va a pasar la R, la resultante. La resultante va a tener un valor, que esta va a ser F1 más F2. Quiere decir que va a ser igual a 20 newton más 30 newton. La resultante va a ser igual a 50 newton. 50 newton que como las dos van para abajo, a partir de este punto, yo en la escala pongo 5 centímetros y esta sería mi resultante. Vamos a hacerla en un color verde para que se distinga.
esta va a ser la resultante, que va a valer 50 newton. Y yo tengo que decir que está, por ejemplo, puedo dar la distancia con respecto a F1 o la distancia con respecto a F2. O sea, tengo que tomar esta distancia, que en este caso vale 3. Justo está pasando por 3. 3 centímetros en la escala de longitud, digo que R está a 3 metros, porque es por la escala de F1. ¿Cuánto va a valer la equilibrante? La equilibrante va a ser igual a menos la resultante, porque si la resultante sería la que tira desde este punto y ya saco las dos, F1 y F2. Entonces, la equilibrante va a ser igual a la resultante, pero para el otro lado. Yo dibujo 5 centímetros para arriba y esta va a ser mi equilibrante. Tenemos un problema acá de sistema de fuerzas en la misma dirección y sentido, es decir, dos fuerzas paralelas. Los datos son dos fuerzas, una F1 y otra F2, que están separadas a 6 metros, paralelas y con sentidos hacia arriba. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es, primero definir la escala que voy a usar. Voy a tener una escala de longitud, que como me dicen que están separadas a 6 metros, yo puedo escribir 1 metro por centímetro, es decir, que cada centímetro va a ser 1 metro. Dibujo con una regla los 6 centímetros, utilicen hoja cuadriculada. Acá tengo 6 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá tengo mi recta. Sobre esa recta a mí me dicen que yo tengo una F1 que vale 10 newton. Entonces tengo que escribir la escala de fuerzas. La escala de fuerzas va a ser 10 newton por centímetro. Cada centímetro va a tener un newton. Me dicen, la primera fuerza vale 10 newton. Dibujo la primera fuerza en un extremo, 1 centímetro, 10 newton, hacia arriba. Esta es mi F1. Y después me dicen que la segunda fuerza vale 40 newton, también hacia arriba. 4 centímetros convertidos en newton son los 40 newton con esta escala. Esta es mi F2. Ya tengo dibujado los datos que me dan F1, F2 separadas a 6 metros, y lo que me piden ahora es calcular la resultante y la equilibrante. Para calcular la resultante y la equilibrante, lo que tengo que hacer es, estas dos fuerzas las tengo que invertir y una la doy vuelta. Siempre se hace así. Las fuerzas las invierto, las pongo en la posición que está la otra, pero una la doy vuelta. Por comodidad lo que voy a hacer es, la F2 la voy a pasar para este lado y la voy a invertir. O sea, que la F2' va a tener 40 newton para abajo. Esta sería mi F2'. Esta la pasé para acá y la di vuelta.
Y la F1 es la que no invierto directamente, la paso para acá. Entonces va a tener 1 centímetro por la escala. Esta la voy a llamar F1'. ¿A quién llamo prima? A las que se trasladan. Siempre cuando vean una prima, esta es, lo que voy a hacer es, Newton, con esta escala, esta es mi F2. Ya tengo dibujado los datos que me dan F1, F2, separadas a 6 metros, y lo que me piden ahora es calcular la resultante y la equilibrante. Para calcular la resultante y la equilibrante, lo que tengo que hacer es, estas dos fuerzas las tengo que invertir y una la doy vuelta. Siempre se hace así. Las fuerzas las invierto, las pongo en la posición que está la otra, pero una la doy vuelta. Por comodidad lo que voy a hacer es, la F2 la voy a pasar para este lado y la voy a invertir. O sea, que la F2' va a tener 40 newton para abajo. Esta sería mi F2'. Esta la pasé para acá y la di vuelta. Y la F1 es la que no invierto directamente, la paso para acá. Entonces va a tener 1 centímetro por la escala. Esta la voy a llamar F1'. ¿A quién llamo prima? A las que se trasladan. Siempre cuando vean una prima, esta es el traslado de esta. Esta es la que vino para acá y se dio vuelta. ¿Cuál es el paso siguiente? Tengo que trazar un segmento que una la F1' con la F2'. Siempre acuérdense, las que se unen son las que se trasladaron. Ese va a ser el segmento. Ese segmento con la línea que separa las dos fuerzas me determina un punto. Ese punto es donde va a pasar R. La R va a valer, como las dos están para arriba, va a valer F1 más F2. Esto es igual a 10 newton más 40 newton, que es igual a 50 newton. Quiere decir que a partir de acá voy a tener una resultante que vale 50 newton. En mi escala, en verde, dibujo la resultante. Los datos los pongo acá, no los pongo sobre el diagrama. La equilibrante, o sea, estas dos, F1 y F2, va a ser reemplazada por uno sola. Y fíjense que siempre cuando tengo F1 y F2 para el mismo lado, la resultante siempre está más cerca de la más grande, de la que tiene más fuerza, de la que tiene más intensidad. En todos los problemas, cuando vean que tengo F1 y F2 para el mismo lado, la resultante siempre está más cerca de la F más grande. Se entiende que es la que va a doblar la barra en este sentido. La equilibrante va a ser igual a la resultante para el otro lado. Esta va a ser mi equilibrante.
la equilibrante va a ser igual a menos la resultante. ¿Por qué? Porque tiene la dirección contraria. En este caso va a ser menos 50 newton. Y lo que me falta decir, a qué distancia de cualquiera de las dos fuerzas está la R. La R yo agarro, la mido. Tengo 1, 2, 3, 4, 4 y medio, 4,6. O sea que R está a 4,6 metros. Acuérdense que hay que darlo en metros porque no son centímetros. Esto es una distancia en metros de esta F1. F1. También yo podría decir está y mido de este lado a 1,4. R está a 1,4 metros de F2. Con solo dar cualquiera de estos datos, todos estos datos que están acá son los resultados. Siempre hay que poner los resultados al lado de cada diagrama. Este es un diagrama de fuerzas. Acá no van los resultados, van al pie del diagrama para saber cuánto da. Si lo quieren remarcar, lo remarcan. Este es uno, este es el otro, y estos son los datos a qué distancia está. Y este es el diagrama.